Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta segunda edición de los webinars de la rama estudiantil de la IEEE del Centro de Investigación en Computación. El día de hoy tenemos el turno, o corresponde, como ustedes ya vieron, a la exposición de maestro en ciencias Luis Ramos. Y como ya vieron, él nos va a traer el tema conexiones inteligentes, explorando la intersección entre la inteligencia artificial y la sociedad. Estamos todavía preparando la conexión para que nuestro ponente pueda hacer la presentación correspondiente y mientras voy a comentarles un poquito de qué se va a tratar esta exposición. En esta ocasión vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial, el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural, que últimamente han tenido unos avances vertiginosos, han transformado el estudio del comportamiento humano y la interacción social. Es decir, se están aplicando estas nuevas herramientas para estudiar a la sociedad y poder saber cómo se van a comportar los humanos, qué podemos nosotros observar de los patrones tan complejos que se dan en la sociedad y qué podemos aprender acerca de ellos. En esta plática vamos a ver desde conceptos básicos hasta aplicaciones prácticas y casos reales en diversos sectores. Y por supuesto esto conlleva sus desafíos éticos. ¿Hasta qué punto algo que se descubra debe ser devuelto a la propia sociedad? ¿Cómo se va a devolver? ¿Qué es lo que se le debe decir? La privacidad de los datos, porque ahora cada vez que entramos a una red social estamos nosotros compartiendo justamente todos nuestros datos. ¿Y para qué y para quién? Entonces, ¿cuáles van a ser las implicaciones futuras en el trabajo y en la educación? Como ven, es una plática bastante completa que nos ha preparado Luis Ramos en esta ocasión, déjenme ver si anda por aquí. Aquí anda justamente. Entonces, nada más vamos a esperar a que abra su cámara y pueda colocar su presentación. En tanto, les voy platicando un poco. Aquí está Luis Ramos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Permítanme presentar brevemente su semblanza. Luis Ramos, como ya comentábamos, es maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica, y además es ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en computación por la ESIME Zacatenco. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias de la Computación por parte del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus áreas de interés se encuentran la investigación científica, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. Actualmente trabaja en la aplicación del procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para encontrar características de interés en el área de la psiquiatría y la psicología a través del uso de la explicabilidad en la toma de decisiones de los algoritmos de aprendizaje automático. Así que justamente pues es de esto de lo que nos va a platicar el día de hoy Luis. En cuanto puedas, por favor, si nos compartes tu presentación, estimado Luis, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias y me disculpa por los inconvenientes, ya que un pequeño contratiempo ahí, pero ya estamos por aquí. Ya nada más déjenme empezar a presentar. Claro, sí, que sí, excelente, bienvenido. Y pues bienvenidas y bienvenidos también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Somos un grupo más o menos nutrido. Por favor, conforme vayan teniendo dudas, escríbanlas en el chat para que al final nosotros demos lectura a ellas y Luis nos pueda responder a la mayoría, ¿no? A la mayoría de las preguntas que ustedes nos planteen. Justamente, pues este es parte del chiste de tener este tipo de interacción a través de Zoom, donde ustedes también pueden preguntar y plantear sus preguntas para Luis. Finalmente, pues mencionar un poco acerca de la rama estudiantil, la cual consta de 2 capítulos hasta ahora, que son los que aparecen aquí de este lado. Tenemos la parte de SMC, que es Systems, Man and Cybernetics, y también este evento forma parte del otro capítulo, que es el IEEE, Computational Intelligence Society. Quienes no forman parte todavía de la rama estudiantil de la IEEE del SIC, los invitamos a que formen parte de ella y si les interesa también formar
formar parte de estos capítulos, adelante, son bienvenidos, pueden acercarse. Aquí con nosotros está justamente la presidenta del capítulo, perdón, de la rama estudiantil, que es la maestra Tania. Y también pueden acercarse a quienes llevan. Muy bien. Muy bien. Aprovechando que contamos aquí con su presencia, queremos invitarlos también a la tercera edición de la Escuela de Verano de Ciencias Cognitivas Computacionales y Procesamiento del Lenguaje Natural. Quienes ya nos han acompañado en ediciones anteriores saben que se trata de un evento donde se puede contar con la presencia de importantes talleristas. Ahora vamos a tener una edición de congreso, próximamente más información acerca de ello. Bien, pues ya tenemos lista la presentación, entonces pues damos inicio. Luis, por favor, adelante, la pantalla y son todos tuyos. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar esta pequeña presentación, charla sobre la exploración de la intersección entre la inteligencia artificial y la sociedad. Este, pero bueno, antes que nada vamos a ir viendo en qué nos vamos a centrar el día de hoy. Pues es una pequeña introducción para los que no están tan familiarizados con la inteligencia artificial y el machine learning. Y después, pues también igualmente una introducción a lo que es el procesamiento del lenguaje natural y ya nos moveremos un poco más rápido hacia los modelos grandes del lenguaje o mejor conocidos como LLM. Y ya después empezaremos a hablar un poco sobre cómo estas tecnologías han empezado a interactuar con la sociedad y cómo es que ha cambiado esa interacción a través de la era digital. Y bueno, después hablaremos del impacto que ha tenido en la sociedad y cómo esta sociedad se ha vuelto ya un objeto de estudio tanto de la inteligencia artificial como del lenguaje natural. Después hablaremos un poco de ética y privacidad y por qué estos conceptos están relacionados al uso de la inteligencia artificial y de tecnologías como lo son los LLMs. Y pues hablaremos un poco de los casos de estudio y de las aplicaciones que han tenido estos últimos 5 años y hablaremos ya al final de unas conclusiones y de qué puede pasar y en qué deberíamos de enfocarnos en un futuro a través de lo que hemos visto en estos años del uso de la inteligencia artificial.
Entonces, como introducción a lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, pues es primeramente eh, este pequeño o esta pequeña idea de la inteligencia artificial, pues surgió primeramente con la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Entonces, en los primeros años en que se empezaba a hablar todavía no se hablaba tal vez de inteligencia artificial, pero se empezaba a pensar en que si las máquinas podían llegar a hacer las mismas actividades que nosotros hacemos, como lo que es el razonamiento, y de ahí que se deriva lo que primeramente conocimos como el enfoque simbólico, que es una forma de inteligencia artificial que se basa en reglas. Entonces, en este caso, lo que se hacía es, pues se seguía una serie de reglas, se establecían estos pasos para que estas máquinas pudieran ejecutar estos pasos, esta serie de reglas, y a partir de ahí, pues empezamos a ver un avance en lo que podían hacer las máquinas en ese tiempo. Posteriormente ya llegó lo que es lo que conocemos hoy como el aprendizaje basado en datos o comúnmente conocido como el machine learning. Este aprendizaje básicamente lo que hace es tomar muchos datos y a partir de lo que ve en los datos puede empezar a reconocer ciertos patrones eh, dentro de estos mismos datos. Y a partir de ahí pues surgió la idea de lo que es el machine learning. Eh, Anteriormente pues como vimos, dimos ese gran paso hacia ah, en lugar de codificar reglas, pues empezamos a explorar con los datos de lleno. Pero ¿qué tipo de datos? Pues bueno, todo tipo de datos, ¿no? Desde medidas, como lo pueden ser hoy en día presión arterial, oxigenación en sangre. Bueno, este tipo de medidas pues se volvieron datos que podían analizar con el uso del machine learning. Después de ahí empezamos a ver que cuando nos metíamos en este tema de usar el machine learning como una herramienta que permite analizar un gran volumen de datos, empezamos a encontrarnos ciertos desafíos dentro del uso de estas herramientas. Una de ellas es la ética, principalmente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos o si alguno de ustedes ya está explorando el uso del machine learning en aspectos como, por ejemplo, la medicina, sabrán que es muy complicado acceder a datos médicos. ¿Por qué? Porque eso incluye datos sensibles como pues nombres de la persona, padecimiento eh, y una serie de datos históricos que permiten saber cómo ha sido el camino de la persona a través de una enfermedad. Esto conlleva además un desafío gubernamental en el sentido de que hay que pedir ciertos permisos para poder acceder a estos datos y además también eh, ellos confían en que haremos un buen uso de estos datos. Por otra parte, otro de los desafíos que se ha presentado en los últimos años es la interpretabilidad y la explicabilidad de estos modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, modelos como las redes neuronales sabíamos que en cuanto más profundas se hicieran, tendían a ser menos explicables, por lo cual a través de este uso de estas redes, pues estas salidas eran menos comprensibles porque pasaban por muchos procesos de cálculo y a través de esto, pues se fue moviendo más y más hacia mayor cantidad de parámetros. Entonces, esto no permite obtener una salida sencilla de interpretar, recorriendo los pesos que se pueden generar dentro de la red y eso dificulta entender por qué el modelo está arrojando ciertas decisiones al momento de hacer, por ejemplo, una clasificación o una regresión. Eh, Hablando ya un poco más de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, en general, el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de analizar y comprender el lenguaje humano, es decir, surge esta intersección entre las ciencias de la computación y la lingüística, y de aquí se agrega el uso de la inteligencia artificial para hacer un proceso ya completamente automático. Entonces, básicamente, una de las cosas que más va a impactar dentro del uso del procesamiento del lenguaje natural es el análisis del lenguaje y, por supuesto, pues del pensamiento. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la vía de comunicación que usamos nosotros para transmitir nuestros pensamientos hacia el exterior, ya sea
que lo distribuyamos en una red social o con pues, otras personas. Pero a partir de aquí es cuando hablábamos de que eh, una de las bases del machine learning precisamente es eh, usar datos. Entonces, básicamente lo que se hizo con el lenguaje, pues es hay que transformar este lenguaje en datos y a partir de ahí, pues empezar a buscar estos patrones que es lo que hace Machine Learning, pues es buscar estos patrones dentro del lenguaje, ¿no? Dentro de un mar de palabras, pues hay que encontrar patrones que permitan hacer análisis diversos, como pueden ser en redes sociales, por ejemplo, analizando tweets, que es uno de las aplicaciones más comunes que podemos encontrar en el procesamiento de lenguaje natural. Entonces, hay que tener esto en mente para lo que va a venir después, que es el uso de los LLMs, pero antes de movernos hacia allá, pues hay que entender cómo es que están funcionando o cómo es que estamos convirtiendo este lenguaje a, a datos. Y existen diversas eh, pues técnicas que permiten eh, transformar estas palabras en pues números o bits, que es lo que básicamente la computadora puede procesar dentro de los procesadores. Para esto existen diversas técnicas. En esta siguiente lámina vamos a ver que precisamente la idea de transformar las palabras en datos se refiere a movernos o a transformar estas palabras hacia otro espacio. En este caso, pues es el espacio vectorial, es decir, empezar a ver las palabras como puntos en un espacio vectorial. ¿De cuántas dimensiones? Bueno, eso ya va a depender de nuestra aplicación y de la técnica que estemos utilizando. Pueden ser, en este caso, por ejemplo, vemos tres, pero realmente dentro de las aplicaciones del procesamiento de lenguaje natural se puede extender a n dimensiones. Solamente este es un ejemplo visual de qué queremos decir con mover las palabras a datos. Básicamente se vuelve un punto dentro de un espacio vectorial. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de aquí podemos empezar a relacionar palabras, que es, como veremos en la siguiente lámina, es la base fundamental de los modelos grandes del lenguaje, que es a lo que vamos a analizar también el día de hoy. Básicamente los modelos de inteligencia artificial, conocidos como LLM, son arquitecturas o modelos basados en redes neuronales profundas que han sido entrenados con enormes cantidades de datos textuales para comprender, generar y transformar el lenguaje. Esto ayuda a tener un modelo que puede generalizar en un contexto muy amplio. ¿Por qué? Porque ya ha tenido una gran cantidad de datos, que esto quiere decir que ha visto muchas palabras en diferentes contextos y pero en una cantidad de volumen muy, muy grande. O sea, no estamos hablando de poquitas palabras, estamos hablando de millones o billones o trillones de palabras en diversos contextos. Imagínense que pueden meterle todo lo que pueden encontrar en Internet. Todo eso se puede meter a un LLM para que pueda ser entrenado y pueda comprender diferentes contextos. Es por eso que, por ejemplo, ChatGPT puede generar respuestas de todo lo que le podamos preguntar. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, básicamente usan algo que se llama mecanismo de atención, que esto surgió con los Transformers, que básicamente los mecanismos de atención lo que hacen es eh, poner atención en diversas partes del contexto y poner, digamos, como ciertos pesos o ciertas banderas o ciertas palabras que más adelante va encontrando y que dice, ah, bueno, esta palabra es importante porque aparece en este contexto, junto a esta palabra, la precede esta palabra, entonces eso le va dando puntos a estas palabras y van generando, digamos, cierta importancia dentro de estas arquitecturas. Es por eso que utilizan eh, esta forma de entrenamiento y eso permite que el texto que generan, por ejemplo, tenga mucha coherencia, en el caso, por ejemplo, de ChatGPT. Pero el proceso de entrenamiento es lo más importante dentro de un LLM. ¿Por qué? Porque requieren grandes cantidades de datos, grandes
volúmenes de textos. Y a partir de aquí, una vez que se entrena un LLM con muchos textos, tenemos lo que comúnmente se conoce como un modelo preentrenado, que es básicamente lo que nosotros podemos descargar de, por ejemplo, de Hugging Face, que es una web que permite descargar diversos modelos LLM, pero como bien sabemos son modelos preentrenados, es decir, que simplemente vieron muchos datos textuales dentro del entrenamiento y después podemos hacer con ellos muchas otras técnicas como lo puede ser el fine tuning, que básicamente es especializarlo en una tarea muy específica. Y entonces, una de las características viene siendo la escalabilidad y los parámetros. Y entonces nosotros podemos definir qué tan grande queremos el modelo, por eso vemos diferentes etapas. Unos, por ejemplo, de 8 billones, 10 billones de parámetros, 16 billones. En ese sentido, es que se hace muy amplio el panorama para los LLMs. Podemos usar diferentes modelos, más grandes o más pequeños, dependiendo de la tarea y qué qué tan buen desempeño tengan en la tarea que estás empleando estas herramientas. Eh, Ahora, pasando a ya, ahora que tenemos este contexto sobre qué son estas herramientas y cómo funcionan, podemos avanzar hacia lo que más tenía que ver con lo que hablábamos al principio, que era, pues, cómo impacta esto en en la sociedad, o cómo está impactando y cómo lo hará en el futuro. En este caso, pues, la interacción social se vio afectada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una comunicación personalizada. Por ejemplo, tú puedes ir a ChatGPT y puedes tener una conversación con ChatGPT de forma personalizada. ¿Por qué? Porque tú le puedes hacer consultas y te va a contestar algo general, pero lo puedes ir personalizando de tal forma que te entregue algo que tú quieres. Por ejemplo, hay muchos cursos, incluso educativos, que te enseñan a hacer prompting, por ejemplo, ¿no? No es que tienes que pedirle cosas muy específicas para que te regrese o la respuesta que te dé, pues vaya acorde a lo que tú quieres. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de personalización, nos referimos a esto, que podemos hacerlo de una forma que nos beneficie a nosotros como tal y en la información que estamos tratando de obtener. Y es de aquí que se deriva que tenemos un acceso muy rápido a la información. ¿Por qué? Porque, como hablábamos anteriormente, estos modelos como ChatGPT vieron muchísimos contenidos, muchísimos textos en diferentes contextos y por eso es que pueden tener información de todo eso. Pero ¿qué pasa? Bueno, a partir de ahí surgieron muchas cosas que, pues, a lo mejor, no sé si a ustedes también les pasó, por ejemplo, en los inicios de ChatGPT. ChatGPT era capaz de generar código malicioso y te lo entregaba y tú lo podías ejecutar o lo podías distribuir. Entonces, a partir de ahí se empezó a tener lo que es un filtrado y una curación del contenido que entrega estos modelos LLM. ¿Por qué? Porque eso era muy peligroso ponerlo al alcance de personas que no sabían cómo lo estaban utilizando. Entonces, pero no solo pasó eso. ¿Qué ocurrió después? Que también se empezaron a agregar filtros de diversos tipos. Por ejemplo, no podías preguntarle cosas, por ejemplo, directamente sobre política muy específica. ¿Por qué? Porque eso iba en contra, pues, de lo de las políticas de uso de ChatGPT, por ejemplo. Entonces empezamos a ver estos pequeños desafíos de la privacidad y también el sesgo. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo un sesgo hacia qué información puede mostrar un LLM y qué información está restringida. Eso ha ido cambiando y entonces nos ha transformado a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia, o ellos mismos nos entregan una información que ya está filtrada. Los que entrenan, los que distribuyen estos modelos, simplemente están dando información que ellos quieren que se distribuya simplemente. En la siguiente lámina vamos a analizar ahora, eh, pues, cómo impacta esto en la sociedad como un objeto de estudio ya tal cual. O sea, cuando usamos las acciones sociales o la sociedad como tal, de tal forma que sea objeto de un estudio, aquí es donde vamos a empezar a encontrar diversas eh, desafíos que nos van a permitir como sociedad, pues,
entender el uso de estas tecnologías y cómo es que esto impacta en nuestra vida diaria. Por ejemplo, pues hemos visto diversas opiniones acerca del uso de ChatGPT, por ejemplo, por educadores, donde en ciertas escuelas no está permitido hacer consultas a ChatGPT, porque eso se considera como plagio, por ejemplo. Entonces, ahí ya eh, los estudiantes intentan aprender a través de estas herramientas, pero pues la sociedad como tal no lo está permitiendo dentro de ciertos límites. Entonces, a partir de aquí, los estudiantes ya están empezando a ver que el uso de estas tecnologías eh, no es tan bien visto por algunos profesores, por ejemplo. Y en algunos casos sí ah, hay un uso muy responsable de estas tecnologías donde incluso lo utilizan para generar nuevo contenido educativo y generar modelos de discusión en clase. Por ejemplo, esto ya está bien estudiado y hay diversos artículos que permiten comprender cómo se hicieron estos experimentos y en ese sentido generan un nuevo enfoque de adaptación al uso de estas nuevas tecnologías. Si seguimos avanzando dentro de nuestras láminas, lo que vamos a encontrar precisamente es ah, ¿por qué se han surgido estas preguntas o por qué han surgido estos filtros que se empezaron a poner herramientas como los LLMs cuando se distribuyen de forma pública? Y uno de los primeros desafíos que vamos a encontrar es eh, que se necesitan datos protegidos y anónimos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estamos haciendo uso, por ejemplo, de ChatGPT, nosotros aceptamos unas políticas de uso. Dentro de esas políticas es usar esos datos o esas preguntas o esas consultas que tú haces a ChatGPT como una forma de mejorar el entrenamiento de estos LLMs, pero dentro de, o- dentro de forma responsable podríamos decir que nosotros pues no hacemos consultas con documentos que lleven datos sensibles o personales, ni tampoco estamos filtrando información sobre nosotros. Pero también hay casos en los que las personas realmente no están conscientes de esto y por facilidad, lo que veíamos, la facilidad que te da el uso de estas herramientas, tú simplemente mandas documentos, subes fotos para hacer diversas actividades dentro de estos modelos o dentro de estos chatbots. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, tú ya diste ese consentimiento y tus datos pues ya están en una base de datos de estas empresas, ¿no? Entonces es por eso que nacen estas necesidades de usar esto, de tener estos datos protegidos, anónimos, y que a partir del diseño de estas nuevas herramientas se tenga un diseño seguro. Y eso se puede hacer, ya se está estudiando en estos diversos usos de herramientas de seguridad que permiten hacer uso de modelos de inteligencia artificial, machine learning, LLMs, con datos protegidos. Y se hace de diversas formas, por ejemplo, con homomorphic encryption, que es una técnica ya que está algo estudiada dentro del estado del arte, que permite hacer uso de datos cifrados, procesarlos con modelos de inteligencia artificial y todo ese proceso que se va haciendo dentro de estos modelos se mantiene pues cifrado en todo momento. Entonces no sabemos qué datos hay ahí adentro hasta que pues tengamos realmente acceso a un modelo de cifrado que permita saber qué datos estaban usando. Pero si nosotros no tenemos acceso a eso, pues no podremos saberlo. Pero sí podemos ejecutar diversas operaciones computacionales, como lo hace Machine Learning o inteligencia artificial, sin necesidad de eh, generar o usar los datos en crudo. Eh, y por otra parte está la generación de datos sintéticos, es decir, pues generar datos similares a los que se ven en el mundo real, pero sin la necesidad de usar herramientas adicionales y que todos estos datos pues no contengan nada de información que pueda ser relacionada o catalogada como privada o sensible.
Entonces, estas diferentes herramientas ya se están empezando a utilizar y forman parte de muchos modelos que ya nacen como modelos privados, seguros, para los datos que nosotros vamos a alimentar a estos modelos. En la siguiente lámina lo que tenemos es ya generalmente son casos de estudio y aplicación de estos modelos. Primeramente, lo que les traigo aquí es cómo se está usando, cómo se están usando estos modelos. Por ejemplo, tenemos algunas aplicaciones sobre detección de depresión, por ejemplo, usando BERT. Eh, por ejemplo, también diferentes usos de embeddings, pero podemos ver, por ejemplo, aquí en el tercero de la primera columna tenemos evaluando GPT como para tomar decisiones en radiología, en un proyecto piloto de imágenes de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes van y leen este artículo, van a encontrar que el uso de estos modelos ha beneficiado bastante en la detección y realmente ha sido muy satisfactoria el performance que ha tenido GPT para detectar algunas anomalías. Entonces, y lo mismo sucede con el último de la primera columna, pues se usa GPT-4 para identificar fenotipos en cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que se le entregan a GPT registros médicos electrónicos y a partir de ahí empieza a hacer un fenotipo de cáncer, es decir, eh, toda la sintomatología, un registro histórico, a partir de los síntomas, qué se derivó, qué medicamentos se están utilizando. Y a partir de este fenotipado, lo que quieren hacer es simplemente más ayuda para identificar eh, pequeños detalles donde a veces los médicos no son capaces de ver a simple vista. Entonces, un modelo que puede ver en diferentes contextos o que ha sido entrenado en un contexto muy amplio, pues ha ayudado en estos casos, por ejemplo. Entonces, y lo que les comentaba, por acá del otro lado tenemos este de To GPT or Not GPT, Empowering Our Students to Learn with AI. En este artículo en particular utilizaron GPT para generar discusiones dentro de un salón de clases y ahí básicamente los profesores aquí que fueron parte de este estudio, pues llaman a que otros profesores no se limiten a simplemente cerrar el uso de estas herramientas de inteligencia artificial dentro de las aulas, sino que al contrario, pues han visto beneficios dentro del uso de estas herramientas en sus clases y en el desempeño de los alumnos. Entonces, podemos ver en estos casos que el uso de estas herramientas realmente está ayudando a la sociedad en diversas tareas, pero por ejemplo, en la siguiente lámina vamos a encontrar lo que yo les comentaba. Algunos casos donde ya están utilizando datos seguros. Es decir, imagínense el artículo anterior donde usaban imágenes de cáncer de mama, por ejemplo. A estos datos regularmente tú vas al artículo y cuando hablan del conjunto de datos te dicen que el conjunto de datos es privado, que solo salió de un hospital y solo se les dio acceso a estas personas que hicieron el artículo para realizar el estudio. Que fuera de ahí, si tú quieres conseguir este conjunto de datos, no se puede. ¿Por qué? Porque pertenece al hospital, un montón de políticas ahí y demás. Entonces, pero si usáramos alguna de estas técnicas que vemos aquí dentro de estos artículos, podríamos tener acceso a estos datos sin necesidad de vulnerar eh, estos datos sensibles. Por ejemplo, tenemos el primero que habla de usar LLMs como un modelo de identificación de estos registros médicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, utilizan LLMs para eliminar todo rastro de datos sensibles. Ujú. Y ya más acá, más adelante, tenemos el uso del cifrado homomórfico en diferentes arquitecturas de redes neuronales profundas. El único inconveniente que se ha encontrado al usar este cifrado homomórfico es que
performance de estos modelos es muy ligeramente inferior a usar datos en crudo. Es decir, sí se está perdiendo un poco de información al momento de hacer operaciones matriciales dentro de estos modelos. Y es por eso que aún no se ha movido totalmente y aún queda mucho por investigar en este campo. ¿Por qué? Porque muchos no quieren sacrificar ese performance solamente por usar cifrado homomórfico. Entonces, eh, es aún un desafío por afrontar. Entonces, creo que es otra buena área de oportunidad para tener aplicaciones interdisciplinarias, por ejemplo. Entonces, realmente el cifrado homomórfico ha tenido un impacto considerable dentro del uso de la inteligencia artificial usando datos seguros. Y en esta última lámina que les presento, tengo algunas ya no tan buenas noticias aquí porque ya son casos de estudio donde podemos ver el uso de LLMs, inteligencia artificial, no está siendo, pues, digamos, ético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el primero donde se está utilizando GPT para hacer ataques de phishing. Entonces, podríamos pensar, bueno, es que a lo mejor esto surgió, este artículo surge cuando GPT todavía no estaba limitado, ¿no? Realmente este artículo es de 2024, me parece. Entonces, es muy reciente y todavía se pueden hacer cosas usando GPT que puedan no considerarse actos no éticos dentro del ciberespacio y que pudiera afectar a terceros. Y lo mismo con el que sigue, por ejemplo, usando GPT-3 para desinformación. Y dice aquí, bueno, GPT-3 desinforma mejor que los humanos o no. Entonces, y leyendo un poco este artículo, sí puede hacerlo. Realmente puede generar información falsa de una forma mejor a como lo haría una persona normal. Entonces, ya estamos viendo estos pequeños desafíos a los que tenemos que afrontarnos como sociedad eh, eh, cuando se usan estas herramientas. Y, por ejemplo, del lado derecho tenemos un caso muy particular. ¿Por qué? Porque es usar GPT-4 para resolver un examen que se aplicó a estudiantes de biomedicina. Y si ustedes van y leen este artículo, se enterarán de que eh, GPT-4 obtuvo un mejor desempeño que los estudiantes en general. Entonces, eh, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, realmente estamos quedando tan atrás en el performance como humanos al momento de razonar, pensar y de desarrollarnos en un área de estudio, tanto así que una inteligencia artificial ha obtenido mejores resultados en un examen en unos estudiantes. Bueno, esto todavía está por discutirse, hay mucho que discutir al respecto, pero ya hay indicios de que eh, nos estamos quedando también un poco ahí en algunas lagunas. Y ya por último tenemos la exploración de estos LLMs en la parte más oscura, por así decirlo, pues generando contenido multimedia de desinformación y generación de contenido pues falso en ese sentido. Entonces por eso hay que tener cuidado con lo que pues vamos a ir viendo día a día en el futuro, en redes sociales, en medios digitales. ¿Por qué? Porque puede ser un caso de desinformación eh, generado con estas herramientas. Entonces hay muchos desafíos que afrontar en el futuro que viene por delante a través del uso de estos elementos de inteligencia artificial. Entonces ya en esta última lámina vamos a concluir, pues en esta charla básicamente lo que quería era pues mostrarles cómo ha sido esta interacción entre la inteligencia artificial y la sociedad y cómo es que se ha vuelto una interacción tan compleja y ahora ya es multifacética. ¿Por qué? Porque ya está al alcance de todos. Entonces es por eso que requiere de nosotros como investigadores, como desarrolladores de inteligencia artificial, como usuarios de inteligencia artificial, pues ya tener mucho más cuidado al usar esto y sobre todo los que nos dedicamos a la parte del desarrollo, pues tener un enfoque interdisciplinario y de cuidar un poco más los detalles al momento de hacer estas investigaciones y lo que se puede concluir a partir de eso.
y es por eso que requiere un compromiso con un diseño y un uso responsable. Lo que decíamos, bueno, si desarrollamos modelos que van a hacer o que van a resolver problemas dentro de la sociedad y que van ligados a, por ejemplo, a áreas tan delicadas como la medicina, pues hay que comprometerse con un diseño y un uso responsable de estas herramientas computacionales. Y bueno, pues por mi parte sería todo y cualquier cosa, pues aquí está mi contacto y pues abierto a las preguntas también. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Pues en el chat tenemos una pequeña conversación, perdón, acerca de información sesgada y nos platican de DeepSeek. Nos cuenta Manuel Agustín que las respuestas que brinda a preguntas sobre comunismo y cuestiones generales de política es muy limitada en las respuestas, ¿no? Por ejemplo, el sesgo en el caso de China. Y tenemos también una opinión de Aaron que nos dice que es código abierto, que se puede sobrepasar la programación con sesgo pro-China y, no, y nos envía también ahí un enlace. ¿Qué piensas de esto, Luis? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, realmente fue una noticia que dio mucho revuelo de cuando publican este modelo DeepSeek, y básicamente lo que estuve leyendo un poco es que lo que lograron estas personas de DeepSeek básicamente fue entender cómo entrenaron ChatGPT de forma que pudieran acercarse al rendimiento generando los mismos prompts. Y entonces es por eso que ahí empiezan a poner muchas gráficas de, bueno, cómo está el tal desempeño, por ejemplo, en codificación. Y es muy similar al uso de GPT, por ejemplo. Y como bien menciona, sí es de código abierto y entonces se puede acceder a él. De hecho, es muy bueno que se haga eso porque podemos explorar bastante en este uso y sabemos que vamos a tener un rendimiento muy cercano al que brinda GPT y eso es muy bueno dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque ahora podemos desarrollar otras investigaciones que permiten acercarnos a lo que obtendríamos con GPT. ¿Es lo mismo que GPT? Bueno, no podríamos decir eso porque, como veíamos en la presentación, bueno, todo va a depender de cómo fue preentrenado este modelo. Tal vez usaron los mismos datos, tal vez no. Eso va a depender de cómo lo liberaron. Lastimosamente, pues, no tenemos o no vamos a tener acceso a esos datos. Entonces, eh, también en cuanto al sesgo, bueno, hay muchas opiniones divididas. ¿Por qué? Porque muchos usuarios dicen que sí, por ejemplo, cuando les preguntas cosas de política, pues sí te contesta, otros pues que realmente no te contesta. ¿Por qué? Y hay otros usuarios, otros personas que usan estos modelos que lo refieren directamente a que han estado sufriendo pues ciberataques dentro de DeepSeek y que por eso no está respondiendo y después montan capturas con la respuesta a la misma pregunta, pero que sí ha contestado. Entonces, eh, es básicamente ahorita es una carrera por tener modelos de inteligencia artificial que se puedan poner a la par de GPT. ¿Por qué? Porque GPT lo hizo primero, básicamente. Y a partir de ahí, es una carrera por obtener un performance muy similar. Eso fue el gran boom de DeepSeek, que básicamente es tengo un performance muy similar a GPT y aparte soy un modelo de código abierto. Entonces, por eso es que ha surgido esta idea de que pues, se requiere que estos modelos se diseñen bajo un modelo eh, que sea más seguro para los usuarios en ese sentido. Ciertamente. Y pues también nos comenta Manuel, ¿no? Del intento fallido de liberar su inteligencia artificial Lucy de Francia, que respondía cosas absurdas y erróneas, y bueno, pues tuvieron que retirarlo. Concepción Gómez nos pregunta, ¿qué le recomendarías a las instituciones de educación superior para actualizar su normativa, tanto de estudiantes y personal, con el uso de estos modelos? Sí, es una muy buena pregunta, porque desde mi perspectiva creo que como instituciones educativas se debería aceptar que la inteligencia artificial ya es parte del uso cotidiano de los estudiantes, porque muchos de ellos lo consultan, eh, aunque esté bien visto o no esté bien visto por los profesores, digamos. Pero, ¿qué podríamos hacer como nosotros como instituciones educativas? Bueno, aceptar que esta inteligencia artificial ya está y hace lo que ha logrado hasta el momento, que es darnos información acerca de lo que nosotros le preguntamos.
y a partir de ahí empezar como dice, a generar normativas. ¿Cómo? Bueno, en lugar de hacer exámenes como los que veíamos en el paper, ¿no? de biomedicina, donde GPT obtiene un mejor resultado que los alumnos, pues tal vez debemos empezarnos a cuestionar si las formas en las que estamos enseñando, estamos educando, estamos desarrollando un plan educativo o la forma en que estamos desarrollando estos exámenes es realmente evaluar el conocimiento que los alumnos están adquiriendo, si están mejorando sus habilidades, si están mejorando su razonamiento respecto a una materia en específico. Creo que hay que empezar a pensar en esto y empezar a tener en cuenta que es momento de reevaluar nuestro sistema educativo para no quedar por detrás de GPT, por ejemplo, ¿no? Es una inteligencia artificial y si decimos que el cerebro humano tiene una mayor capacidad de cómputo que una inteligencia artificial, entonces debemos empezar a pensar cómo desbloquear este, esta capacidad que nosotros tenemos para sobrepasar a la inteligencia artificial en estas áreas muy específicas y que a partir de ahí empecemos a desarrollar nuestras habilidades y llevarlas a un nuevo nivel donde nos permita no solamente crear soluciones innovadoras, creativas, sino también fuera de lo común, de lo que podría pensar un agente inteligente y a partir de aquí generar una sociedad todavía más consciente al momento de hacerse expertos en un área, ya sea biomedicina, medicina, química, física, matemáticas. Realmente eso no va a importar, simplemente yo pienso que se viene una nueva evolución en ese caso y que tenemos que aceptarlo para poder movernos nosotros como humanidad y como sociedad hacia adelante y no quedarnos atrás y dejar que la inteligencia artificial pues básicamente nos resuelva toda nuestra vida. Y Luis, ¿tú qué piensas a este respecto con esta creación de una inteligencia que supera al ser humano, ¿no? Que conjunta, pues no solo la parte inteligente, sino también conjuntaría todos los defectos que tiene el ser humano. ¿Tú crees que pudiera confiarse en una inteligencia de este tipo que agrupa tanto esa parte buena como la mala, como por ejemplo para diagnosticar a los mismos seres humanos, entender su misma psique? ¿Tú qué piensas de esto, Luis, que trabajas también con este tipo de cuestiones? Sí, realmente esa también es una pregunta muy interesante. Eh, yo pienso que el uso de estas herramientas puede ser muy interesante, como mencionaba, porque permite analizar gran cantidad de datos y a partir de ahí podemos empezar a pensar en cómo le está haciendo y a partir de ese punto creo que es lo más importante que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar estos modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya, como veíamos, se vuelve importante e interesante la idea de tratar de explicar por qué este modelo, por qué esta red neuronal, por qué eh, este clasificador me está entregando este diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros empezar a afinar estos detalles de los modelos para poder confiar en ellos. Ahorita simplemente debemos entender que estos modelos nacen a partir de una opinión adicional a los expertos, pero aún no puede ser considerada o no debería ser considerada como un diagnóstico como tal. A partir de aquí debemos entender eso y que siempre debe de haber alguien de la mano que pueda entender cómo está razonando este modelo. Y es por eso que hablábamos de estos enfoques interdisciplinarios, donde tanto el desarrollador de inteligencia artificial como el experto en la materia puedan dar una conclusión y exponer las limitantes de estos modelos, porque a pesar de que sean modelos grandes, tienen limitantes. Incluso GPT, DeepSeek, todos ellos van a tener una limitante. Entonces hay que ver cuando se aplique a una tarea muy específica o muy delicada, como puede ser el diagnóstico de cualquier tipo, tener en cuenta que tiene limitantes y que no debemos de confiar al 100% en estas inteligencias artificiales, pero que sí nos pueden ayudar muchísimo a encontrar pequeños detalles que a lo mejor uno como experto hubiera dejado pasar o no hubiera considerado relevante en el momento del diagnóstico. Claro, hay muchas cuestiones allí muy interesantes.
Nos pregunta Manuel Agustín que qué opinas acerca de la prohibición en algunas instituciones educativas sobre el uso de dispositivos que incluyen inteligencia artificial en algunos países europeos, ¿no? Ya lo mencionabas con el tu chat GPT o no tu chat GPT. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, en mi opinión, básicamente es un poco mostrar la limitante. Es decir, si tú lo prohíbes es porque ya te está superando. En ese sentido, si estas instituciones educativas ya lo están prohibiendo, es porque en algún momento ya se están viendo superados por el uso. Es decir, tal vez muchos de sus alumnos ya están haciendo uso de estas herramientas y, por ejemplo, todas las tareas que el maestro o el profesor deja, todas son contestadas con ChatGPT. Aunque sean a mano, pues lo contesta ChatGPT, yo nomás lo escribo, ¿no? Y hacemos eso. Y es lo mismo, volvemos a un punto de partida, ¿no? El uso ético de estas inteligencias artificiales, nosotros lo estamos viendo como una limitante, en el sentido de que se están viendo sobrepasados por la capacidad de información que puede otorgar esta inteligencia artificial. Es decir, hay que empezar a replantear, por ejemplo, como profesores, nuestras tareas que dejamos para que no sea fácilmente resuelta por ChatGPT, por ejemplo. Entonces, hay que empezar a evaluar más cómo está aprendiendo el alumno en lugar de simplemente dejar tareas mecánicas pues, escribe un ensayo sobre qué opinas sobre la Tercera Guerra Mundial que se podría dar, por ejemplo. Y pues eso realmente lo puede hacer ChatGPT considerando ciertos parámetros, tú le das cierta información y puede hacerte un ensayo. Lo transcribes y listo. Pero eso no está demostrando que tienes una capacidad objetiva de razonar el escenario posible que pueda desarrollar, ciertos eventos en el futuro, tal cual. Entonces hay que mover, en vez de prohibir, pues hay que aprender y generar eh, tareas, evaluaciones, este tipo de elementos educativos hacia un nuevo nivel, de tal forma que podamos evaluar realmente el desempeño y el aprendizaje en los alumnos. Muy bien, ya tenemos tiempo nada más para unas dos últimas preguntas. Perdón a quienes se quedaron todavía con ganas de preguntar. Luis nos compartió también su correo electrónico al final, así que pues podemos continuar con este diálogo muy interesante. Entonces, daré lectura a las últimas dos preguntas. Una es de Martín Heriberto que nos dice, ¿qué opinas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la guerra como proyectos de investigación? Es innegable que a pesar de que éticamente verse mal, es parte de la realidad. Un chico implementó ChatGPT para controlar una torreta, una ametralladora con diferentes modos y al parecer ChatGPT lo vetó. ¿Qué piensas de este tipo de aplicaciones? Sí, sí, también vi ese video, fue muy interesante ver cómo lo hace, pero es precisamente lo que vemos, ¿no? Bueno, esto es éticamente incorrecto, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos ir por ahí usando estas herramientas simplemente eh, para hacer este tipo de actividades, pero volvemos a lo mismo, es por el uso que no estamos considerando un diseño seguro y ético dentro de estos modelos de lenguaje. Entonces, cuando nosotros o estas personas liberaron estos modelos, pues no consideraron que alguien podría pensar en que le podía preguntar a ChatGPT, oye, ¿cómo hago esto? O aprende este patrón, y cuando lo veas, ejecuta esta acción y puedas montarlo en un circuito y fácilmente puedas transformarlo en un arma, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con visión artificial, ¿no? El uso de drones para el uso en la guerra. Entonces, esto es muy común, ya se hace, siempre se ha estudiado desde tiempos inmemorables. La ciencia también ha estado al servicio del servicio militar, entonces es innegable, pero también esto recae dentro de aquellos que desarrollan, es lo que comentábamos. Hay que ser un poco más éticos y poner ese modelo que vamos a liberar, hay que contemplar los posibles escenarios y que sea lo más seguro posible para los usuarios finales. Ujú. Muy bien, Luis. Y una última pregunta, nos dice Andrea Jacobo, soy maestra de inglés en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en una universidad del Estado de México. He incorporado la IA en las clases, pero ahora que participo en la formación de estos profesionales, intento reforzar el pensamiento crítico y la ética. ¿Qué otros aspectos le recomendarías reforzar? Sí,
Es muy, muy interesante porque creo que el uso de la inteligencia artificial como un asistente de aprendizaje es interesante porque puede ponerte ejemplos infinitos, por ejemplo, si tú quieres practicar. Entonces, a partir de ahí creo que eso es algo muy positivo y básicamente lo que em, desde mi punto de vista, lo que se tiene que reforzar es, bueno, llevar a los alumnos después a una discusión de cómo estamos comprendiendo los conceptos, en este caso en el idioma, bueno, cómo estás comprendiendo el uso, por ejemplo, de esta palabra, bajo qué contexto se utiliza, bajo qué contexto significa esto, bajo qué contexto tiene otro significado. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el español, por ejemplo, que vemos que la palabra seguro puede significar muchas cosas, pero va a depender del contexto. Por ejemplo, seguro, pues puede referirse a una agencia de seguros, también seguro puede referirse a un seguro de puerta, o también puede decir, a describir a un objeto que es seguro, por ejemplo. Entonces, ¿pero cómo lo sabemos o cómo estamos comprendiendo el uso de esta palabra o de este concepto de seguro? Bueno, cuando tú lo pones en el contexto correcto, estás logrando captar la idea de cómo se usa esta palabra, esta frase, este verbo, este adjetivo en el contexto correcto y que signifique lo que debe de significar. No solamente que te aprendas los verbos en presente, pasado y futuro y que te aprendas, eh, por ejemplo, los adjetivos, que si algo es bonito, que si algo es feo, etcétera, ¿no? Sino evaluar bajo qué contexto tu uso del lenguaje es el correcto, por ejemplo. Eso ya es un poco más complicado y si lo se evalúa en persona dentro de un aula, pues, fortaleces el aprendizaje, ¿por qué? Porque ahí no hay forma de que el alumno te diga: "Ay, espérame, es que le voy a preguntar a ChatGPT a ver que me conteste, y ya después yo le contesto a usted". No, en ese momento, pues, se contesta y si estás bien, pues acertaste, y si no, pues ya te equivocaste y toca replantear el aprendizaje y volver a estudiar. Creo que esa, por ejemplo, podría ser una forma de incentivar el estudio. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Nada más unos últimos comentarios de que existen herramientas como CopyLeaks, nos dice Aaron Hernández. Te agradecen mucho la presentación, Concepción Gómez, también te felicita Manuel Agustín. Y en general, pues muchos agradecimientos. Finalmente, Ariadna nos dice que también funciona integrar una cláusula de uso ético de la inteligencia artificial en cada entrega. Entonces, agradecemos la participación de Luis Ramos, le enviamos un aplauso virtual. Muchas gracias por tu participación y tu exposición este día de hoy, Luis. En el formulario donde están las constancias, también pueden solicitar más información para estar en la lista donde ustedes pueden recibir información acerca de los siguientes webinars. Por lo pronto queremos invitarlos al siguiente webinar magistral que se llama Influencers del Código Ético. El poder de los ingenieros para construir una inteligencia artificial responsable, con el maestro Iván Olvera. Brevemente, el maestro Iván es Customer Success Manager en Grupo SAC y además es vocal de comunicación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. No se lo pierdan el siguiente 19 de marzo a esta misma hora por este mismo canal de Zoom. Por favor, inscríbanse. Y de lo que nos va a hablar es acerca de cómo vivimos en una transformación social líquida, cambiante, inestable y volátil, sin responsables ni líderes que vean por la sociedad. Fíjense nada más lo que estamos viviendo todos actualmente y bueno, también con las cuestiones extrañas y novedosas que pasan con nuestro vecino del norte y cómo nos está presionando con los aranceles. En este webinar magistral habrá una reflexión sobre la importancia de ser un líder del cambio ético en la inteligencia artificial, ya sea tanto como usuario o desarrollador de las tecnologías del presente. Entonces va muy conectado con esto que nos presentó el día de hoy Luis, prácticamente es una siguiente parte y bueno, pues como veo que hay mucho interés al respecto de esto y las preguntas que nos hicieron, pues seguramente nos estaremos viendo aquí de este miércoles que viene el siguiente, el 19 de marzo. Aquí nos vemos, por favor.
No olviden solicitar sus constancias, suscribirse, también entrar a nuestro canal de YouTube, donde vamos a colocar las grabaciones de cada una de estas pláticas por si se las perdieron online o por si quieren incluso que otras personas las vean offline. Son bienvenidos. Entonces, suscríbanse, así que denos like y suscríbanse y nos vemos el 19 de marzo. Sí, Manuel, el link es ese que aparece, es un código QR. No sé si me pueden apoyar por allí nuestros colegas para el enlace, creo que ya lo tienen generado, por favor. En un momentito se lo compartimos, estimado Manuel, con todo gusto para que se puedan registrar. De todas maneras, lo estaremos también avisando a través de las redes sociales, a través de la ESMIA, la PLN y Anuyes, a quienes agradecemos también mucho toda su labor de difusión y apoyo para la realización de estos webinars y, por supuesto, el apoyo de la IEEE. Ahí está el enlace, estimado Manuel. Entonces, pues muchas gracias. Creo que ha llegado la hora de despedirnos. Gracias, Luis. Hasta pronto. Gracias.